La siguiente pregunta la dirijo más hacia Pascual, ahora que ya hemos visto el problema, ¿no?, de las macrogranjas, cuáles son las alternativas, qué podemos hacer y cuál es el futuro de la ganadería extensiva, si tiene un lugar aquí en nuestro territorio. Bueno, yo quería hacer unos comentarios antes de ver el futuro de la ganadería extensiva. Primero, agradecer la invitación de Amigos de la Tierra y, bueno, felicitar a David, a Andrés, a Amanda y a María por ese trabajo. Son trabajos muy interesantes que en ocasiones suplen lo que la administración pues no termina de acabar, ¿no?, de hacerlo bien, ¿eh? Es un buen trabajo, es un buen trabajo. Entonces yo quería rápidamente, para que comprendamos en qué situación nos encontramos y cuál es el futuro, explicar el pasado de la ganadería extensiva en España y en el País Valenciano, el presente, y veremos cuál es el posible futuro. Bueno, a lo largo del siglo XVIII, pues hay un hecho, y sobre todo en el XIX hay un hecho importantísimo, que es la liquidación del antiguo régimen y la desamortización de Mendizábal en el 36, en 1836, y más tarde de Madoz en el 1856. Hay que tener en cuenta una cosa: a lo largo del siglo XIX se hacen 8 desamortizaciones en España. Significa que le quitan los bienes a la Iglesia, bienes comunales, eso es importantísimo, bienes algunos bienes de la nobleza, y eso se benefician de estas desamortizaciones la aristocracia, la alta burguesía, que compraron los bienes desamortizados, y los perdedores, ¿quiénes son? Pues los campesinos y los pobres ganaderos, y los ganaderos pobres, los ganaderos, porque ganaderos ricos solo estaba la mesta, que a raíz de la desamortización la mesta sufre un varapalo. El crecimiento demográfico desde la guerra de independencia, después de la guerra de la independencia, muy pocos años, pasa de 10 millones en España la población a 16 millones. Y los campesinos ven que las tierras se están desamortizando, pero que a ellos no les toca nada, y hay muchas revueltas en el siglo XIX y luego en el XX, por supuesto, pero hay muchas revueltas de campesinos porque ven que se les priva de esas tierras que se están privatizando. Hay que tener en cuenta que en el XIX, y por eso la apropiación de la nobleza, de la burguesía naciente, es que solo entre el 5 y el 6% de la población sabía leer y escribir, y para esos registros de la propiedad que se ponen en funcionamiento hay que saber leer y escribir. Y entonces, bueno, 60 años después, solo el 20% de españoles sabía leer y escribir. Estamos ya en los años 70 del siglo XIX. Se desamortizan los bienes de la Iglesia, los bienes comunales de los municipios, y eso es importantísimo, y los antiguos derechos de los señoríos se eliminan también. Los bienes comunales que tenían todos los municipios, producto de ese antiguo régimen, permitía a los ganaderos, a la gente, a los ciudadanos, a los habitantes del mundo rural, llevar a pastar a sus cabezas de ganado, sobre todo ovejas, cabras, vacuno también, a la gente más necesitada. El 25%, con la desamortización que se produjeron, las desamortizaciones, el 25% de todo el territorio nacional se privatiza. El 25%, una barbaridad. ¿Qué pasa? Que aumenta la superficie de trigo, de cereal cultivado, hay menos pastos y menos ovejas, a razón de esta privatización. Y las tierras comunales que proporcionaban a los campesinos leñas, pasto, frutas del bosque, pues desaparecen. ¿Cuál es el presente de la ganadería? Bueno, perdón, el pasado más inmediato. Bueno, pues el pasado más inmediato es que este crecimiento de la población
ya hemos visto, pero a lo largo del siglo XIX, con una disminución de enfermedades y un aumento relativo de la natalidad, se roturan tierras comunales y tierras marginales. Consecuencias: cultivos de renta, cereal, viña, frutales, almendra, oliva, algarrobo, y ganadería de secano, pero ya con cada vez menos espacio, porque todo esto que acabo de citar, y los cereales, etcétera, ¿no? La viña, pues todo esto quita terreno a los ganaderos que son pequeños ganaderos. Aquí, por el sistema de propiedad que se establece en el País Valenciano, pues no hay terrenos como en La Mancha para pastos, o en Extremadura, o en otros lugares, o en el norte, y aparte la climatología no favorece demasiado. Hay una gran emigración de valencianos a la ciudad y al extranjero a lo largo del siglo XIX, sobre todo final del XIX y principios del XX. Argelia tiene una foto de los valencianos que emigraron a lo largo de todo final del XIX y principio del XX. ¿Qué pasa? Y ahora ya me centro para no irme tan lejos, a partir de los años 40, lo que es la posguerra, lo que es más inmediato y que algunos de nosotros, los más viejos, hemos conocido. Las zonas de secano, pues sí que tienen, aún en lo que queda de tierras comunales o del municipio, tiene algo de ganadería. Pagan unos cánones estos ganaderos a los ayuntamientos. Las vacas no están en extensivo ni en semiextensivo, las vacas están en los pueblos, en Valencia, y cada pueblo tiene 1, 2, 3 vaquerías, depende de las dimensiones del pueblo, en el que está dentro del pueblo. La gente va con la lechera a comprar y se les lleva al ganado estabulado, se les lleva por parte del vaquero, se le lleva la comida, a base fundamentalmente de forraje, y muy poco pienso para complementarlo un poco a base de maíz o cereal. Esto hasta los años 60 o 70, las vaquerías permanecen en los pueblos hasta los años 60 o 70 del siglo XX. ¿Cómo desaparecen? Muy fácil. La Unión, ya se está previendo la entrada a la Unión Europea, entonces se dice que eso no es sanitario, y además que no se puede, no es sanitario a nivel de tener vacas dentro del pueblo, y además que la leche puede estar contaminada y cogeríamos todos las brucelosis y las tuberculosis, cosa que no es verdad, porque nuestras abuelas o nuestras madres hervían la leche y se hacía una pasteurización formidable. Eso no era cierto, ya era la industria lechera la que presionaba para que desapareciesen todos esos oficios, ¿no? La vaquería. Luego las razas autóctonas, se empiezan a eliminar las razas autóctonas, como luego, esta es la murciana levantina, una raza autóctona, que estaba entre Murcia, Alicante y Valencia, una magnífica para carne y para leche. No hacía mucha leche, pero es que se comía un tronco de lo que fuese, y con ello hacía leche, es decir, que era una raza muy robusta. Luego vemos, esto es la guirra que conocéis todo, empiezan a desaparecer las razas autóctonas con la modernización. Viene sobre todo en razas lecheras, viene la Holstein, que ha eliminado pues a esta murciana levantina y ha acabado con casi todas las razas autóctonas de España. El cerdo, ahora lo veréis, el cerdo chato murciano, que eran solo 195 cabezas en España, bueno, en Murcia y Alicante, y luego cabras blancas. Bueno, y luego hay que ver que este pasado ya se enlaza con la modernización. ¿En qué consiste la modernización de la ganadería? La industrialización de la ganadería. Esto, ya preparándonos a entrar en el mercado común, pues se financia maquinaria agrícola, tractores, salas de ordeño, instalaciones, pero ya con un sistema que implica un número de cabezas mucho mayor.
y que no puede ser absorbido por todos los pequeños ganaderos y mucho menos por los ganaderos de extensivo que tenían cabras, ovejas, no pueden. Es que, bueno, antes lo he contado, yo trabajé durante unos años en una firma de maquinaria para ganadería y agricultura, que era Alfa Laval, y entonces veía quiénes eran los ganaderos, y los ganaderos de caprino eran pobres de solemnidad, y estaban fuera de los pueblos, no podían tener una sala de ordeña porque no tenían electricidad. Los ganaderos de vacuno era gente muy pobre la que se les pedía que modernizase, y de hecho es que hoy en día en esta ganadería extensiva, en vacas hay 4, 5 o 6 grandes explotaciones, en ovejas hay más, hay pequeños ganados por muchos pueblos, en cabras pues hay pequeños ganados que sobreviven gracias a que hacen queso de cabra, y luego en carne, pues excepto en alguna zona, en carne me refiero de vacuno, desde alguna zona del Maestrazgo, alguna zona, pues Valencia no es una región que tenga pastos como para poder mantener, como el norte de España, gran cantidad de vacuno. Entonces hoy casi todo, y luego los cerdos que tú acabas de explicar, el cerdo, pues sí, el cerdo es a base de integración, de un coste por parte del ganadero que hace las instalaciones, que ahora con la crisis de China vamos a ver qué pasa, y luego pues el que te suministra el pienso, todos sabéis cómo funciona, y luego gallinas y pollos, eso sí. Gallina de pollo que es relativamente fácil de instalar y de manejar, y la inversión es menor que en granjas de porcino o en granjas de vacuno, que aquí, repito, las granjas de vacuno, incluso industriales, son mínimas. ¿Cuál es la situación actual? Es una situación agónica. O sea, hay algo de granjas de cabras, que hacen queso, pues se defienden con el queso, porque el choto no... luego hay ovejas, conejos, hay algunas zonas que el conejo se presenta bastante bien, y luego es el ganado porcino, es lo que predomina integrado. Futuro de la ganadería extensiva. Bueno, yo soy algo pesimista, yo creo que va a ser muy difícil que logremos terminar con las macrogranjas. Puede ser porque haya una crisis como pasa ahora con China, que va a salir de su situación difícil de peste porcina, pero yo creo que es difícil. Entonces hay que esperar a la crisis energética. Esto que anuncia una serie de economistas, de técnicos, de especialistas, de investigadores, que, bueno, pues que puede venir el colapso de una manera u otra, pues cuando la crisis energética se agudice, el petróleo fundamentalmente, los combustibles fósiles, en menor medida también todo el tema de la electricidad, pues esto provocará que la maquinaria no podrá funcionar, que tendremos que estudiar cómo, no estoy hablando para 3 años o 5 años, puede ser para 20 años, pero 20 años, como dice el tango, no es nada. 20 años no son nada. Entonces, tenemos el problema de que esos barcos que hoy vienen cargados de soja desde Argentina, desde Brasil, Estados Unidos, pues quizá no vengan. Y lo mismo el cereal, el maíz. Esa maquinaria que hoy tiene 200, 300 caballos y te trabaja 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, pues no trabajará, porque no tendrá combustible para poder trabajar. Claro, hoy lo vemos y podéis pensar, uy, este hombre es un poco derrotista, es muy pesimista y lo ve todo muy negro. Bueno, es que está ahí, 10 años, 20 años, 30 años, no es nada. Y entonces todo eso va a favorecer, bueno, la crisis del transporte, repito, que vienen hoy de América Latina o que trasladan nuestras carcasas nuestras piezas de porcino
Y luego, junto con la crisis energética, que es lo fundamental para ese nuevo modelo que no se está preveyendo, nadie prevé, este discurso que yo estoy diciendo, pues no me lo dejarían decir en televisión, porque la gente se asustaría, no me lo dejarían decir, este es muy pesimista, pero es que ya hay modelos. ¿Alguien habrá visto estos días en la televisión? ¿Habéis visto lo que ha pasado en Estados Unidos, no? ¿Quién se iba a imaginar los tornados que han asolado 6 estados de Estados Unidos? 6 estados. Bueno, pues estas cosas se pueden acelerar, y si se aceleran, esa ganadería industrial va a tener muchos problemas, y la que va a pervivir, la que va a dar de comer en carne a la gente, en carne y en vegetales y en frutas, va a ser esa pequeña propiedad, esa agricultura familiar, esa agricultura de proximidad, esa agricultura que se basa en principios agroecológicos. Esa es la que va a funcionar, si no para mañana, quizá para pasado mañana. Y bueno, pues nada más. Agradeceros que me hayáis invitado, y si he sido un poquito pesimista, perdonad, pero es que lo veo así.